Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, yo soy Alik, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo un libro muy interesante que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Estamos en el capítulo 2 viendo la herida de rechazo. Recuerden que en la herida de rechazo la máscara es la del huidizo. Ya vimos cómo el cuerpo se comunica morfológicamente y cómo avisa que tiene una herida de rechazo. El cuerpo es muy inteligente y habla lo que la boca no dice, ¿verdad? Eso es lo que habíamos estado viendo. Dice, en cuanto al progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. No es el mismo a causa de su herida. Hace todo lo posible para no rechazar ese progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien. ¿Recuerdan que lo vimos ayer? Recuerden que vimos que mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno. Dice, mientras más se rechace el huidizo a sí mismo, mayor temor tendrá de que lo rechacen los demás, ya que se sentirá constantemente devaluado. Con frecuencia se compara con quienes son mejores con él, lo que le hace creer que no es tan bueno como los demás. No se percata de que puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos e incluso le es difícil creer que alguien más pueda elegirlo como amigo, como pareja o que las personas puedan amarlo de verdad. Una madre me contaba que cuando sus hijos le decían que la amaban, ella no comprendía por qué lo hacían. Dice, por consiguiente, el huidizo vive en la ambivalencia. Cuando es elegido no lo puede creer y se rechaza a sí mismo, y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no lo eligen, se siente rechazado por los otros. Alguien que venía de una familia de varios hijos me relataba que su padre nunca lo escogía para nada, y por ello deducía enseguida que los demás eran mejores que él. No era de sorprender entonces para él que los otros fueran favorecidos. Antes, es un círculo vicioso. Perdón, me gano la risa. Es que estoy viendo otras cosas. Dice, no es raro que el huidizo diga o piense que sus palabras y sus actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención pierde la cabeza y teme ocupar demasiado espacio. Si ocupa mucho lugar cree que molesta. Ser molesto significa para él ser rechazado por la o las personas a quienes molesta o cree molestar. Desde que estaba en el vientre de su madre, el huidizo ocupaba muy poco lugar y continuará siendo eclipsado mientras su herida no sane. Cuando habla y alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar que sucedió porque no es importante. Entonces es habitual que deje de hablar. La persona que no tiene herida de rechazo pensaría que lo que dijo no es realidad importante y no que ella no sea importante. Es decir, que una persona que no tiene la herida de rechazo, si la callan, piensa que lo que dijo no es importante, ¿verdad? Dijo, bueno, pues no es tan importante, pero una persona que tiene la herida de rechazo piensa que ella no es importante. Dice, para el huidizo también es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada, porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por lo tanto lo rechazarán. Hasta aquí vamos a quedar. Y entonces, ¿a qué conclusión vamos llegando con este pedacito que leímos? Que la persona que tiene rechazo a sí mismo, bueno, que tiene una herida de rechazo, se rechaza a sí misma, se siente desvalorizada, ahora sí que por ende, ¿verdad? Pero procura no molestar, procura hacerse a un lado, procura ocupar poco espacio porque no quiere molestar. Es una persona que no se atreve a hablar, que si la excluyen piensa que es por algo que está mal con esa persona, si la incluyen piensa que en algún momento la van a rechazar. Es difícil, yo lo sé, es muy difícil porque finalmente es una herida que nos da tanto para las cosas buenas que nos puedan suceder como para las cosas malas.
como para, ¿se acuerdan que decía de la autoprofecía, no? Ah, pues sí, yo ya sabía que me iba a rechazar. Cuando nosotros mismos, con nuestra herida de rechazo, estamos generando que la otra persona nos rechace, porque sin querer generamos situaciones, decimos cosas que nos validen eh, esa autoprofecía, que es el rechazo. Yo sabía que me iba a rechazar, ajá, yo sabía, pero detrás de todo esto hubo un proceso, hubo un comportamiento que produjo que la otra persona nos rechazara. No tanto que nos quisiera rechazar, sino que nosotros mismos, cuando tenemos una herida de rechazo, sí, espero que me esté explicando bien, cuando nosotros tenemos una herida de rechazo, hacemos que la otra persona nos rechace, ajá, o que las demás personas nos rechacen con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pero no lo hacemos conscientemente, lo hacemos de manera tal para decir yo sabía que me iba a rechazar, ajá. Y son personas que les es difícil opinar, porque piensan que no tienen nada importante que decir, una, o dos, piensan que van a molestar con lo que van a decir y prefieren mejor quedarse callados. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Esto más que nada es principalmente para reconocernos, pero también para tener empatía con los demás, para poderlos comprender y saber qué clase de herida tiene, qué máscara está usando y por qué la está usando. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden cuidar el agua, tirar la basura en su lugar, reciclen, separen su basura. Si tienen la posibilidad de sembrar un árbol, siémbrenlo y cuiden nuestra madre tierra, que es nuestro único hogar. Muchísimas gracias. Chao.